Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bueno, y nosotros vamos a aprender de la palabra del Señor en esta hora. Yo voy a pedirle que busque allí en la primera carta de Pedro para que podamos meditar en la palabra del Señor, porque yo sé pues que cada uno de nosotros viene con ese propósito, ¿verdad?, de querer aprender un poco más de la palabra del Señor, el mensaje que Él ha preparado para nuestras vidas, para darnos dirección, para darnos fortaleza, para exhortarnos. Bueno, Él sabe el propósito por el cual Él envía su palabra. Pero primeramente quisiera que me acompañara y diéramos expresáramos una gratitud al Señor por esta oportunidad que nos da de estar en este lugar y poder meditar en su palabra. Padre, gracias te damos, Señor eterno, por este maravilloso momento que nos concede, Señor, el poder estar en este lugar, poder alabarte, bendecirte, Señor, traer, Señor eterno, ofrenda de alabanza delante de ti, Padre, porque tú eres merecedor de todo ello. Gracias por este pueblo, Señor, que tú has dispuesto para que en esta hora, Señor, sea, Padre, enseñado por ti, Señor eterno, enseñado por tu Santo Espíritu. Y ahora, Dios, disponemos nuestra mente, nuestro corazón para que tú, Señor, seas quien hable a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos, Señor amado. Amén. Bueno, está, hermano, en primera carta de Pedro, en el capítulo 5. Vamos a tomar ahí el versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice la bendita y soberana palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. Es un pasaje muy claro, donde se manifiesta el carácter del enemigo. No debemos de ignorar que tenemos un enemigo y que, como lo describe la palabra del Señor, es el deseo de destruirnos. Vamos a hablar entonces bajo el tema perseverando en el camino del Señor. Se necesita, hermanos, una decisión firme para perseverar en el camino del Señor. En los medios de comunicación se usa una expresión que dice que los gobiernos levantan cortinas de humo. Y es una expresión en la cual quieren dar a entender que hay ciertos temas que ellos tratan a escondidas de la opinión pública, mientras ellos hacen esos acuerdos y esos tratos de la manera que el pueblo no se entere. Ellos entretienen a los medios de comunicación en otros temas. Y mientras se discuten todo ese tipo de situaciones de una manera pública, ellos hacen otros tratados. Hay otras situaciones que ellos están tratando, pero que de alguna manera ellos quieren evitar que la gente los conozca. Es decir, mantienen a la gente distraída en otras cosas mientras ellos realizan sus planes. Pueden ser de bien, tal vez para ellos, no para la población, o pueden de ser de mal. Pero, hermanos, siempre eso ha ocurrido, de que se utilizan distracciones mientras se ejecutan otros planes. Es decir, las intenciones son
distintas. En el ámbito espiritual, nosotros vivimos, hermanos, como creyentes bajo promesas del Señor. Pero muchas veces, amado, las prédicas, los mensajes, la manera que nosotros tenemos de entender la Biblia nos desenfocan del verdadero propósito por el cual nosotros fuimos llamados y nos distraen, nos desvían la atención para que el enemigo pueda actuar y ejecutar los planes en contra de nosotros. No debemos entonces nosotros de olvidar cuál es nuestro camino, cuál es nuestro llamado, cuál es el propósito en esta tierra y hacia dónde nosotros vamos. Tenemos un punto de partida, pero también tenemos un punto de llegada. Mientras caminamos, es entonces que el enemigo va a venir y Jesús, más bien aquí a través de Pedro, Dios nos está diciendo: sed sobrios y velad. Y este es un tema muy recurrente en toda la palabra del Señor, a prestar atención en las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor para que nosotros podamos identificar las intenciones que puedan venir del enemigo. El Señor, amado, siempre ha dado a conocer cuando estas cosas se manifiestan y Él las ha reprendido públicamente para dejar testimonio para nosotros, para aprender cómo las estrategias, las artimañas del enemigo se han manifestado a través de la historia. En el primer libro de Reyes nos narra la palabra del Señor, que en el capítulo 13 nos narra la palabra del Señor, que cuando Israel era una nación conformada por 12 tribus, David, Salomón y Saúl gobernaron bajo esa unidad de ser 12 tribus, pero en el reinado de Roboam esto no continuó porque el reino se dividió. Y se dividió en el reino del sur y en el reino del norte. Al del norte se le llamó Israel y al del sur se le llamó Judá. Estando esta división, hermano, no solamente fue una división política, sino también una división geográfica. Pero más importante es que fue también una lucha y una división espiritual que metió en graves problemas a la nación de Israel. Al ellos descuidar la adoración al Dios verdadero. ¿Dónde está el problema? Que en esa división que se produce, el reino del norte, Israel, es más extensa, 10 tribus, y el reino del sur, Judá, es más pequeño, solamente 2. Pero en Judá es donde estaba la capital de la nación de Israel, Jerusalén. Y Jerusalén, amado hermano, es donde estaba el centro de adoración al Dios verdadero. Es ahí donde se realizaban todas las convocatorias para que el pueblo acudiera a ofrecer sacrificios, a ofrecer ofrendas para Dios. Es ahí donde estaban los mediadores a través del sacerdocio levítico, donde se podían ofrecer y el pueblo reconciliar con Dios. Pero, amado hermano, Jeroboam, al ver esta situación, el deseo del pueblo que a pesar de estar en otro reino, mantenía el deseo de querer ir a adorar a ese Dios, él dijo: esto no puede continuar así. Y para eso él creó un sistema religioso que de alguna manera trajera satisfacción y comodidad a la gente.
Y es de ese ambiente, amado hermano, de comodidad, de complacencia, de donde nosotros debemos de huir. Porque este rey dijo, no puede estar sucediendo más que este pueblo cruce la frontera solamente para ir a adorar a ese lugar. Porque sucederá, dijo él, un día que ellos ya no van a querer regresar y se van a quedar allá. Van a apoyar al reino del sur y a mí me van a matar. Entonces tuvo una idea no inspirada por Dios, por supuesto. Él dijo, voy a crear centros de adoración para este pueblo. Y la palabra nos dice que él estableció un becerro en la parte norte, en la tribu de Dan, y otro en la parte sur, en Betel, para que tanto en el norte como en el sur pudieran adorar. Pero era, amado hermano, una adoración que Dios no aprobaba. Porque no es por el invento nuestro, no es la intención nuestra que al Señor le agrada. Es cuando la hacemos de la manera que Él pide que la hagamos. Es cuando andamos en obediencia. Por eso a Saúl, a través del profeta Samuel, le dijo, no es los sacrificios, es mejor la obediencia. Pero este hombre, para mantener la división, porque a eso a él le favorecía, él iba a mantener el control, iba a mantener el poder. Entonces a él le favorecía esa división. Es por eso, amado hermano, que el enemigo procura que el pueblo de Dios esté dividido. ¿Para qué? Para él de esa manera poder atacar a las ovejas. Cuando un león va a atacar, identifica a su presa y procura alejarla del rebaño. ¿Para qué? Para que cuando esté sola, esté indefensa y atacarla y a matarla. Es por eso, amado hermano, que nosotros también debemos de prestar atención en esto, en las intenciones de los diferentes ministerios que se levantan. Porque hay muchas personas que hoy en día tienen las mismas intenciones de Jeroboam: dividir al pueblo. En ninguna congregación una división procede de Dios. Nunca. Y los que se levantan dentro de esas divisiones para autonombrarse líderes no son puestos por Dios. Entonces, amado hermano, nosotros debemos de tener cuidado a quién estamos siguiendo, quién nos está pastoreando. Debemos depender enteramente de Dios, porque los sistemas religiosos han sido creados por el mundo para entretener a la gente, para hacer aparentar que están adorando al Dios verdadero. Pero Dios dice que Él está en medio de ¿quiénes? De donde están reunidos en su nombre. No es porque hay un altar ahí, no es porque hay un predicador ahí, es porque allí hay un pueblo que invoca su nombre. Es ahí donde el Señor se va a manifestar, no en el deseo codicioso del hombre y decir, aquí está la presencia de Dios. Dios, amado hermano, nos advierte que debemos de vivir en estos tiempos, como lo dice a través del apóstol Pablo. Vivimos tiempos peligrosos. Debemos entonces, amado hermano, prestar atención, porque vea a este hombre, toda esta creación que él tiene. Pero Dios lo va a reprender en el capítulo 13. Nos dice la palabra del Señor que he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes,
de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Ahí viene una condena de parte de Dios. Lo que ellos consideraban sagrado, para Dios era inmundo. Y Él dice: yo voy a levantar de la casa de David a un rey llamado Josías. Y efectivamente usted puede leer en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23, que esta palabra se cumplió a través del rey Josías. Dios, su palabra se cumple. Él es veraz. Él no cambia. En Él se dice que no hay sombra de variación. Lo que Él dice, así se va a ejecutar. Así que Dios está diciéndole a aquel rey: lo que tú consideras sagrado, para mí es inmundo. Y un día voy a ejecutar juicio sobre ustedes. Pero la actitud del rey ante la advertencia que hace Dios no era el hombre que estaba haciendo Dios. La actitud del rey fue: atrápenlo, porque vamos a tratarlo como se merece. Pero en el momento que él extiende su mano, se le paraliza. ¿Quién estaba haciendo eso? Dios. Dios siempre va a respaldar a los que Él ha llamado. Y Él dijo: este hombre, atrápenlo. Pero dice, se le paralizó la mano que él había levantado. Al ver esta situación, el rey dice en el versículo 6: entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios. No dice mi Dios, dice tu Dios. Él no quiere nada con ese Dios el cual le estaba advirtiendo. La soberbia del hombre, el aceptar la reprensión de Dios, nos mantiene muchas veces que solamente vemos el mensaje que da el hombre, pero no prestamos la advertencia que nos está dando Dios, que es donde vamos a sacar provecho. Pero este hombre no le importó lo que el profeta estaba diciendo. Él quería ser sanado. Y él dice: ora al Jehová tu Dios para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Al ver el rey esta situación, reconocer, amado hermano, el favor no de Dios, sino de aquel hombre, dijo el rey: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Ahí viene, hermanos, el enemigo a hablar nuestra vida. Tú me has hecho bien, yo te lo quiero reconocer. Pero, hermanos, el que verdaderamente sabe que no se ha hecho por voluntad humana, siempre va a glorificar a Dios. Porque este rey le dice: ven a mi casa, yo por gratitud a lo que tú has hecho y lo que has mostrado, voy no solamente a agasajarte con comida, sino también te voy a dar un regalo. Y los reyes no regalaban cualquier cosa. Pero vea la respuesta del profeta. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, mire que esto ya es mucho, aunque me dieran la mitad de tu casa, no iría contigo ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Era un hombre de convicción, mostraba firmeza en lo que estaba haciendo. ¿Cuál era la razón para rechazar semejante ofrecimiento? Bueno, él dice en el versículo 9: porque así me está ordenado por palabra de Jehová.
No me lo dijo ningún sacerdote, no me lo dijo ningún profeta, ningún ser humano. Me lo ha dicho Dios. ¿Qué le dijo Dios? No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Vimos entonces, amado hermano, la valentía de este hombre para mantenerse firme en los ofrecimientos del rey. Prefería obedecer a Dios antes que los agasajos y las recompensas humanas. Y esto, amado hermano, es una cualidad admirable en los seres humanos. El querer hacer la voluntad de Dios. Pero como Dios nos advierte a través de Pedro, velad y orad. Es decir, es una continua oración y vigilia. ¿Para qué? Para no caer. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12, el que piensa que está firme, tenga cuidado, no vaya a ser que caiga, no vaya a ser que se caiga de la gracia que se le ha sido otorgada. ¿Por qué? Porque el enemigo no se va a cansar. Va a cambiar la estrategia, pero va a ir al ataque nuevamente. En el principio la iglesia fue perseguida. Y en lugar de disminuir, se multiplicó. Y como hay un dicho que dice que si no puedes con tu enemigo, únetele. Es entonces que el enemigo dijo, dejémoslos de perseguirlo, unámoslos a ellos. Porque estando en medio de ellos, entonces los vamos a destruir. Pablo dice en el libro de los Hechos, hablándole a los creyentes de Mileto, porque yo sé que después de mi partida se levantarán, y él los compara con los lobos rapaces. Hombre, de entre ustedes no van a venir de otro lugar, es de entre ustedes que se van a levantar y que no van a perdonar al rebaño. No es extraño que se levante dentro de una congregación un falso líder. De ahí se han levantado todos. Porque perseveraron por un tiempo, pero el enemigo no se cansó. Y vea cómo esta sutileza del enemigo se manifiesta del versículo 11 en adelante. Moraba entonces en Betel un viejo profeta. Dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre la palabra que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces él le dijo, ven conmigo a casa y come. Está viendo ahí, hermanos, un hombre que ya va de regreso. Dios es claro en sus indicaciones. Le dijo al profeta, ve, da la profecía, rechaza todos los ofrecimientos que te hagan, no comas pan ni bebas agua en ese lugar, y tampoco te regreses por el camino que has ido, vente por otro camino. Y el muchacho lo estaba haciendo de esa manera, pero viene la astucia de este viejo profeta y dice, yo voy, y yo lo voy a convencer. Y va, lo encuentra, no caminando. ¿Cómo lo encuentra? Lo encuentra descansando. Él se cansó.
Y él se detuvo. Y en ese tiempo en el que él se detuvo, entonces, amado hermano, el enemigo lo alcanza. Y llama la atención de él y le pregunta: ¿eres tú el profeta de Dios o el varón de Dios? Dijo: yo soy. De una forma sutil, suave, sin levantar sospecha, con que así les ha dicho Jehová, le dijo a la mujer. Sin, hermano, hacer violencia, suave. Él llegó, pero él quería la atención del profeta. ¿Eres tú? Sí. Y aquel estaba sentado, cómodo. Usted, amado hermano, no se puede quedar cómodo. Si se cansó, vamos delante de Dios, porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Es el Señor nuestra fuerza, es el Señor nuestra fortaleza, pero no nos podemos quedar a recobrar fuerza por nosotros mismos, porque nuestras luchas no son carnales, nuestras luchas son espirituales. Las fuerzas las tenemos que encontrar en Dios. No hay otro lugar donde podamos recobrar fuerzas. Pero ahí, amado hermano, es donde llega el enemigo. Y habla a este muchacho y le dice: ven conmigo. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Tienes que venirte por un lugar diferente. Olvídate de lo que aconteció ayer. Es por eso que Jesús va a decirnos a nosotros: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. No podemos vivir de los recuerdos, de las victorias pasadas. Tenemos que enfocarnos hacia nuestra meta. Tenemos que caminar hacia adelante. El Señor Jesús dice: ya pusieron su mano en el arado, sigan adelante. Dejen de acordarse de lo que pasó atrás. El pueblo de Israel, nos dice la palabra del Señor, que sus cuerpos físicos salieron de Egipto, pero su corazón se quedó en Egipto. Y es por eso que en todo el camino ellos renegaron y dijeron: allá comíamos esto, allá comíamos los otros, pero se olvidaban que ellos habían sido esclavos allí, porque su deseo estaba en Egipto. Nosotros, hermano, una vez estamos en Cristo, caminemos. Caminemos. No podemos estar que allá en el mundo, yo me acuerdo los fines de semana. No, hermanos. Estamos en Cristo. Tenemos una plena satisfacción en Él. Mantengámonos en Él. Porque si, hermanos, no sentimos una plena satisfacción en Él, es porque no hemos nacido de nuevo. Si hemos experimentado la nueva vida, jamás vamos a querer regresar a nuestra vida antigua. Es por eso este hombre le dijo a Dios: regresa por otro lugar, no por el mismo camino. Olvídate de lo que pasó allá en el altar. Ahora sigue caminando hacia la meta, hacia el lugar donde Dios te ha señalado. Y Pablo nos dice en Filipenses 3:13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ya no me acuerdo de lo que pasó allá, de las personas que se convirtieron allá, de los milagros que estuvieron allá. Prosigo adelante para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido, para tomar aquello para lo cual fui tomado. Él se olvida, él prosigue. Dice Pablo: olvídense ya de los hechos pasados, porque corren un peligro si ustedes se detienen y están dándole vuelta a su mente.
vino este profeta y ahora le hace la invitación para que vaya a su casa. El profeta, que algunos le llaman el profeta joven, dice: no puedo ir. Le explica las mismas razones que le había dado al rey. Lo mismo le dice: esto es lo que me ha dicho Dios. ¿Dónde estuvo la diferencia? Para hacerlo caer. En el versículo 18. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. No se preocupe, hermano, si somos de los mismos. Yo también ahí voy a la Canaán. Somos iguales, no hay problema. Sí, pero ¿hacia dónde te está invitando? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? El problema es que no es si tú tienes el título de cristiano. El problema es si eres hijo de Dios. Porque es ahí, amado hermano, donde nosotros necesitamos el discernimiento que da el Espíritu. Porque al hacer una comparación entre lo falso y lo verdadero, si yo le digo que le estoy entregando un billete de $100 y usted ve que dice 100 pesos mexicanos, ¿me los agarraría? No. ¿Por qué? Yo le estoy mintiendo. No le estoy dando dólares, le estoy dando pesos mexicanos. Y el valor es distinto. Pero ¿qué voy a hacer yo para engañarlo a usted? Traer un billete de $100 que sea idéntico al original, al que tiene valor. ¿Para qué? Porque entonces a usted se le va a hacer muy difícil identificar si es falso. Este hombre dice: yo soy igual que tú. Somos de los mismos. Estamos en la misma causa. Pero anteriormente el profeta había identificado que Jeroboam era totalmente falso. Por eso había venido el mensaje. Pero ahora con este sí tiene problemas. Porque este se presenta como igual a él. Yo soy un profeta igual que tú. Y es que, amado hermano, nosotros también debemos identificar la doctrina que estamos escuchando. ¿A quiénes estamos escuchando? ¿A quiénes le estamos prestando atención? Venga, hermano, oremos. Tenemos un grupo de oración. Sí, pero ¿quiénes están ahí? ¿Será que Dios los escucha a ellos? ¿O será que si usted con sencillez de corazón, con humildad se arrodilla, le puede escuchar Dios también? ¿Le escucha o no? Entonces, ¿por qué yo me tengo que unir a gente que no conozco para elevar oración a Dios? ¿Por qué yo tengo que estar de iglesia en iglesia, de congregación en congregación? Hay gente que se ha paseado por todas las congregaciones de este lugar. ¿Qué tienen que hacer ahí? ¿Ha examinado usted el testimonio del que está pastoreando para comenzar? La doctrina, ¿la conoce usted? Y es más, ¿conoce usted la Biblia para empezar? Pero la gente quiere que le den complacencia. Este muchacho le dijo, el profeta viejo le dijo: ven, si somos de los mismos. Y él no se detuvo a pensar: ¿será verdad que está haciendo en este lugar idólatra? ¿Por qué se ha quedado aquí siendo él un profeta también? No se dedicó a meditar nada. Como es profeta, pues vamos, le dijo. Ahí dice el versículo 18. Y oiga bien lo que dice: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió él y comió pan en su casa y bebió agua. Vea que no fue por los ofrecimientos, sino que el engaño estuvo en que se identificó con él. Le dijo: somos de los mismos, no hay problema. Aquí estamos entre hermanos. Pero hermanos que obedecen la palabra de Dios o hermanos que te quieren desviar.
Porque la falsedad se va a manifestar no en lo que dicen, sino en lo que hacen. Y es ahí, amado hermano, donde nosotros debemos de tomar muy en cuenta el consejo que viene de la palabra del Señor. Hay tanta información, tanto acceso a información, a unirnos a tantas causas que ni siquiera nos detenemos a pensar dónde es que yo estoy entrando, a quién es que yo estoy escuchando. Detrás de una cámara, cualquiera se sienta y da una apariencia de piedad. Pero el verdadero cristianismo no se muestra a través de una pantalla, se muestra a través de una vida diaria. Si una vida ha sido transformada, va a dar frutos. Por sus frutos los conoceréis. No es porque si me dicen que somos de los mismos, que es creyente, que es esto y que es lo otro, o que es un pastor, o que es un apóstol, que es un profeta. No importa el cargo que tenga en esta tierra, es cómo está llevando su vida delante de Dios. Y para eso yo debo entonces de conocerlo. No es con un encuentro casual que yo voy a poder determinar cómo está llevando la vida tal persona y hacia dónde me quiere inducir. Entonces, amado hermano, el enemigo es experto en disfrazar las cosas con tal de hacernos caer. En un principio el rey no pudo hacer caer al profeta, pero ahora se presenta de una manera diferente y ahí él queda confundido. Nosotros entonces, amado hermano, debemos de aprender que Pablo también está en el mismo problema con los Gálatas. Y él dice en Gálatas 1:6 al 8, estoy tan maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No, si es que nosotros también predicamos el mismo evangelio que predica Pablo. Es lo mismo, dijeron. Como mucha gente dice, no, si es lo mismo, si yo me quedo en la casa, yo allí busco a Dios y es lo mismo, no me quiero involucrar en nada en la obra, pero es lo mismo, el Señor me escucha, el Señor me bendice, si voy a aquella congregación es lo mismo, me hablan de Dios, me hablan de Cristo. Bueno, Pablo dice, estoy maravillado que apenas y me aparté de ustedes y ustedes también se apartaron de Cristo. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún, esto es para nosotros, hermano, porque el profeta viejo habló al profeta joven, pero Pablo nos está hablando a nosotros. Aquel le dijo, un ángel me ha hablado para que venga y te consienta a ti. Pablo nos está diciendo, mas si aún, dice, nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema, caiga la maldición sobre él. ¿Por qué? Porque quiere pervertir el caminar recto de aquellos que quieren perseverar. Pero nosotros también para eso debemos conocer el evangelio. Debemos de conocer la palabra para que cuando venga el ataque del enemigo, nosotros tengamos también las herramientas para poder contrarrestar los ataques del enemigo. Nunca se van a presentar de la misma manera. El enemigo va a ir tramando, buscando hacernos caer. Es por eso que debemos de perseverar en lo que el apóstol Pedro nos dice: velad y orar. Considera al enemigo que anda a tu alrededor como un león. A este profeta no se le presentó como león, se le presentó como un profeta. Pero el que lo mató fue un león. Porque ahí se manifiesta el carácter. Dice ahí en el versículo 20: y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que había hecho volver, y clamó
al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiese pan ni bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Específicamente, no era porque el león tuviera hambre, era porque el león tenía una misión que cumplir: matar al profeta. Si hubiera tenido hambre, se lo come. Y si hubiera comido también al asno. Pero la palabra del Señor nos está diciendo que el asno estaba ahí y que el cuerpo estaba ahí. Solamente le quitó la vida. Muchos creyentes hoy en día, el enemigo ya los mató. Están solamente el cuerpo presente en una congregación, pero están condenados. ¿Por qué? Porque prestaron atención a aquellos que adulaban su mente. Por lo tanto, amado hermano, nosotros debemos de considerar cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo estamos viviendo el evangelio. Dios, a través del profeta Jeremías, lo manda a dar un mensaje, porque el Señor es misericordioso para con nosotros y siempre nos va a advertir para que nosotros andemos rectamente delante de Él. Así que Dios levanta al profeta Jeremías para que diga al pueblo en el capítulo 6, versículo 16: así dijo Jehová, dijo Jeremías, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pregunten, deténganse, ¿cómo está llevando su vida? ¿Cuándo fue la última vez que usted se postró y dijo: ¿cómo estoy viviendo el evangelio? ¿Será que estoy correctamente o será que me he extraviado? ¿Cómo fue mi día hoy? ¿Mostré el poder transformador de Dios en mi vida o mostré que el viejo hombre sigue morando en mí? Porque se trata de una relación, no de religión. Entonces el Señor dice: deténganse y piensen en el camino que cada uno está llevando. No todos, es individual. Cada uno. Aquí no estamos para señalar, sino para llevarlos a la reflexión, porque todos estamos con el mismo peligro. No hay ninguno que se escape. Todos estamos expuestos al mismo peligro. El problema es: ¿qué estoy haciendo yo para prevenir caer en el error? ¿Se va a justificar? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino. Usted dirá: no, yo estoy viviendo bien. Y fíjese que casi que normalmente esto ocurre con los que andan mal. Yo estoy bien, hermano, yo estoy bendecido. No, si el Señor me ama. Pero te parece derecho a ti, pero a la luz de la palabra del Señor, ¿cómo lo estás llevando? ¿Estás viviendo para el Señor? ¿Te estás moviendo por tus convicciones en la palabra o te estás moviendo por tus emociones? Si nosotros reconocemos que necesitamos de la guianza de Dios para vivir de una manera que le agrade a Él, vamos a buscarle. Y el Señor no va a negarnos su guianza. El Salmo capítulo 25, en el versículo 12 nos dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Hay oferta, pero Él le va a enseñar el camino que debe de escoger. Hay otras opciones, pero Él le va a enseñar el camino correcto.
correcto, el que le agrada a Él. Amado hermano, debemos nosotros humillarnos y decir: Señor, estoy confundido, no entiendo tu palabra. Y el Señor dice: pero te he dado mi espíritu, porque Él te va a guiar a toda la verdad. El Señor no nos ha dejado solo, y es más, Él nos ha mostrado el camino que nosotros debemos seguir. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay otra manera que el ser humano venga al Padre si no es a través de mí. Es entonces, amado, que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Él se vino a mostrar para que nosotros le conociéramos, y que al reconocer que estamos sin rumbo y sin dirección, tengamos la opción de volver a retomar el camino correcto. Dios no nos ha desechado. Él es grande en amor y misericordia. Cuando la advertencia vino al rey Jeroboam, él se preocupó por la sanidad de su mano. Dijo: ora para que mi mano sea restaurada. Pero no dijo: ora para que Dios me perdone mi pecado. Porque él quería, ansiaba el poder. Su corazón se había llenado de orgullo y no pudo reconocer que era un miserable delante de Dios. Cuando el profeta viejo habló al profeta, al varón de Dios enviado desde Judá, aquel tampoco hizo caso, aunque era profeta. Había caído en el error. Y ahora, aunque él era lo había usado Dios y había visto la obra que Dios había hecho, el profeta viejo le dijo: por cuanto fuiste desobediente al mandato, a la palabra que Dios te había hablado, pues no vas a volver a Judá, sino que en el camino te va a aparecer el león y te va a matar. Pero él no dijo: Señor, perdóname, me equivoqué, desobedecí a tu palabra. Tampoco dijo eso. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con nuestra vida? ¿O le vamos a decir: Señor, yo soy necesitado de ti? Yo quiero tu perdón, Señor. Porque el salmista dijo: revélame aún los pecados que me son ocultos. Examina, dijo él, mis caminos y ve si hay perversidad en mis caminos. La palabra que ha venido es para nosotros, para que nos podamos volver a ese Dios de amor y de misericordia. Él lo expresa para que nosotros podamos reconocer el Padre que nosotros tenemos. Y en el Salmo 103, del capítulo 8 en adelante, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Qué le inspira esa palabra? ¿Amor de parte de Dios? ¿Indiferencia? No, Él está diciéndonos: si te humillas, yo soy clemente y misericordioso, lento para la ira, pero grande en misericordia. No es problema, amado hermano, si le hemos fallado. El problema es no tener la humildad para reconocerlo delante de Él. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web
en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.